Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean ustedes muy bienvenidos. Su servidor, ministro Daniel Hernández Mayoral. Soy ministro pastor en la iglesia de Playa del Carmen, Templo Maranata, aquí en Playa del Carmen, y estoy para servirles. Y como cada miércoles, transmitiendo a esta hora, siempre 8:30 de la noche, hora del centro, 9:30 de la noche para nosotros acá en Quintana Roo. Y espero en el Señor que todos ustedes se encuentren bien y que puedan con nosotros compartir este tiempo de estudio. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado y al final mandaremos saludos especiales, específicos. Ahorita, bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de escuela sabática. El título de la lección es La verdad sostiene el mundo. Esta hermosa escuela, hermanos, nos muestra un pasaje que todos conocemos acerca de lo que es la tentación de Jesús. Aquí podemos ver nosotros en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, cómo las tres tentaciones de Jesús son respondidas de la misma manera por Jesús. Y en cada una de las tentaciones hay envuelta una frase lapidaria, una frase que de alguna manera está tratando de hacer de Jesús que caiga. Entonces hay un engaño, hay una trampa. Son aparentes cosas verdaderas, pero que tienden a traer un resultado negativo y no positivo. Entonces nosotros comprendemos que así, bueno, pues la mentira está como imbuida en muchas cosas. Ay, perdón, que no vamos a tomar café en mi YouTube, perdón. Entonces, hermanos, este es lo que vamos a ver. Mateo capítulo 4, Satanás tienta a Jesús, le dice, súbete al pináculo del templo, haz que las piedras se conviertan en pan, y si postrados me adoráis, te haré todos los reinos del mundo. Y Jesús le contesta simple y sencillamente, escrito está, escrito está, escrito está. En este pasaje de la escritura, tiene mucha base para lo que vamos a tratar hoy. Y el énfasis del énfasis de la lección, hermanos, es para nosotros que no demos lugar al diablo, ¿sí? No demos lugar al diablo. Una de las cosas que nos pierden mucho es eso, ¿sí? En Santiago 4:7, que es un texto que vamos a tener como base y que va a servir para todo esto, es someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Pasaje que también hemos leído en sinfín de veces. Todos nosotros tenemos que entender, tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos. Y para eso tenemos el objetivo. Y el objetivo, miren, el objetivo lo vamos a tratar de entender desde ahorita, porque entenderlo ahorita nos va a dar luz sobre todo lo que vamos a platicar. Miren, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el objetivo dice, en todo completo, dice, reconocer la mentira como herramienta destructiva del mal y el engaño, a fin de resistirla activamente mediante la verdad de Dios, cultivando integridad personal y prácticas espirituales que nos protejan del error y glorifiquen a Cristo en medio de las batallas cotidianas. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Bueno, vamos a reconocer la mentira como herramienta destructiva del mal y el engaño. Primero tenemos que darnos cuenta de eso. Y para eso la escuela sabática nos va a llevar hacia ella, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a reconocer el mal como la mentira como herramienta destructiva y del engaño? Bueno, lo vamos a hacer ¿para qué? Para resistir activamente, que en realidad más bien sería el cómo, ¿no? ¿Cómo? Resistiéndolo activamente mediante la verdad de Dios. ¿Para qué lo hacemos? Para cultivar entonces una integridad personal y prácticas espirituales que nos protejan del error y glorifiquen a Cristo en medio de las batallas cotidianas. ¿Qué, cómo y para qué es la verdad de lo que nos va a llevar hacia adelante? Vamos a reconocer la mentira como esa herramienta que utiliza el mal y el engaño. Y así lo que tenemos que darnos cuenta es de una cosa, hermanos, que nosotros tenemos que resistir activamente. Resistir activamente. ¿Cómo? Con la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad de Dios? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, así nosotros vamos a poder cultivar, ¿sí? una integridad personal y práctica, sobre todo espiritualmente. Y así nos vamos a poder proteger del error y vamos a glorificar a Cristo en medio de las batallas cotidianas, porque alguien que conoce la verdad no va a pecar. Así es. Si la conocen,
Si quieren desconocerla, es otro rollo, pero no. Miren, miren, la escuela sabática nos dan esas pautas tremendas y fuertes, ¿sí? Estamos hablando en la escuela sabática de un autor ruso que habla un libro que saca y que él pone algunos asuntos, pone el asunto de la mentira en la mesa y dice que vivir sin mentira. Porque él, miren, de alguna manera vivió lo que fue los horrendos, eh, horrores de la prisión en Siberia, ya con ese régimen que estaba ahí, con Lenin, con Stalin y todos estos regímenes zaristas, bueno, más después de los zares y todo esto, esos regímenes donde la ideología del partido era la que prevalecía. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia, pero en esos tiempos así era. Y entonces, en esos regímenes así autoritarios, se manejaba sobre todo la mentira y se ponía la mentira como si fuese la verdad, como un cimiento en el cual se asentaba todo lo que se construía sobre ella. Entonces, esta verdad dominante en la cultura de esa sociedad, pues hacía que incluso hacía que la verdad pareciera como si no hubiera nada. Pero la verdad, hermanos, es el acto que realmente nosotros nos hace libres y nos hace capaces de desafiar incluso a esos poderes. Ahí pregúntenle a Manso, la semana pasada, y pregúntenle a otros, ¿sí? Martín Luther King y otros muchos más que se enfrentaban con la verdad en regímenes que estaban haciendo con mentira. Miren, un asunto es esto, miren, en este libro y en este autor lo que nos está haciendo hacer o ver es que nosotros tendríamos que ver que actuar y decir la verdad es una forma de resistencia, ¿sí? Porque, bueno, defender la verdad, incluso en privado, incluso en privado, cuando nadie lo ve, es cuando se puede decir que no. Es negarse a colaborar con el mal. Y ahí, hermanos, pega duro, porque a veces las decisiones pequeñas son las donde fallamos más. Y yo lo digo por mí, empezando por mí, que la verdad, si luego a veces nosotros mismos lo sabemos, ¿quién mejor que usted o yo para que carga el morral sabe lo que trae ahí? Y a veces en decisiones pequeñas es donde nosotros contribuimos al mal y ahí es donde no debe ser. Tanto personal en el interior como exteriormente, nosotros debemos vivir en la verdad. ¿Y? Y esto pues no tiene que valer, no tiene que ser si me conviene o no, no, es la verdad. Hay que tener la capacidad de poder salvaguardar la dignidad humana. ¿Cómo? Pues viviendo en la verdad, viviendo en la verdad. Entonces nosotros mismos, hermanos, podemos entender una cosa, miren, nosotros mismos, solo nosotros, hermanos, nos mentimos a nosotros mismos a cambio de seguridad. Pareciera ser que estamos haciéndolo para estar bien, para estar bien. Y hermanos, este, es muy difícil que nosotros podamos ver cómo este asunto de la verdad y de la mentira nos van a llevar hacia terrenos que debemos de tener, y es decidir, o vivir en la mentira o vivir en la verdad. Esto es lo que nosotros vamos a tener, eso es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a tratar de dilucidar, de desentrañar aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos eso, entonces ahora vean, este, en este libro o en este momento ese manifiesto que pues podemos decir que se puede argumentar una cosa. Miren, la mentira sostiene el totalitarismo, es lo que dice este Barón ahí en su libro. Y se manifiesta en propaganda, juicios manipulados, adoctrinamiento. Entonces, la mentira hermano, se vuelve más, sobre todo, en una herramienta del poder. Y no solamente es una herramienta, es su esencia misma del poder, es la mentira. Entonces, esto, en contraste con la verdad, hermanos, pues es otro. El campo donde se maneja la verdad, hermanos, representa la libertad, mientras que el campo donde está la mentira representa la opresión, el oprobio, la corrupción, el engaño, y la verdad nos va a liberar, bien lo dice. Conoceréis la verdad y la verdad que los hará libres. Entonces, ahí es donde tenemos que manejar nosotros. En cada pequeño acto que nosotros tengamos tiene un efecto liberador. Como habíamos hace rato, si mentimos en lo privado, pues nos oprimimos, pero si vivimos en la verdad, cada pequeño acto que nos tomemos va a convertirse en algo liberador. Bien, ahora,
Tomando en cuenta esto que nosotros acabamos de decir, entonces vamos a comprender una cosa. Existe el mundo de la verdad y yo no sé si se acuerda de Star Wars, ¿no? Star Wars, la guerra de las galaxias, donde había un imperio que se llamaba el Imperio Contraataca. Bueno, aquí tenemos un imperio y es el imperio de la mentira. Y el imperio de la mentira, hermanos, es de alguna manera, primero para empezar, lo promueve un ser muy maligno, que es el diablo. Es más, él es el padre de la mentira. Entonces, todas las personas que solemos nosotros tener, evitar reconocer nuestros errores, alguien que no reconoce sus errores o que no reconoce que es malo internamente, pues entonces está mintiendo a todos los demás, haciéndose pasar por alguien bueno, haciéndose pasar por alguien que sí está bien. Y no, hermanos, no es así. Por lo tanto, entonces, lo difícil de estas cosas es que tenemos que entender que repetir nuestras mentiras podemos incluso llegar a creerlas y las hacemos verdades en nuestra vida y eso está mal porque entonces nuestra personalidad se va a tener que formar como una personalidad falsa, pero que está diciendo que cree que eso es verdad. Y entonces, si tenemos una personalidad falsa que cree que todo es verdad, entonces nos estamos alineando con aquel que es el padre de la mentira. Y entonces, ¿qué pasa a ser el Satanás sobre nosotros? El padre de nosotros. Vean ustedes, hermanos, la mentira siempre va a destruir. Destruye a todos. Va a crear la falta de confianza entre los que nos rodean y muchas veces vamos a, incluso con la mentira, nosotros podemos proyectar nuestras faltas en otros, ¿no? El clásico, me siento entre los gordos para sentirme flaco, ¿no? O cosas como esas. Entonces empezamos a ver eso y no. Entonces, todo tiene que ver. No podemos nosotros mentir y hacer sentir mal a las personas o tratar de hacer las cosas de tal manera que nosotros estemos bien en todos los ámbitos, en la familia, en el ambiente laboral, en la educación, en lo social y yo creo que a veces hasta en la iglesia. Pero no creo que pase eso en la iglesia. Tenemos siempre problemas colectivos por la mentira. Eso es innegable. Entonces, siempre solemos echarle la mentira. Incluso, hermanos, hay lo que veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? El gaslighting. O sea, hacer parecer algo como verdadero, pero no lo es. Es algo que, donde nosotros vamos a confundir a las personas con una percepción ajena y así evadimos nuestra responsabilidad. Yo no lo hago. Entonces, queremos ser personas de una manera y realmente no lo somos y evadimos lo que debemos hacer. Eso es el gaslighting, eso es lo que está haciendo. Y entonces, si es eso, entonces nosotros podemos ver, hermanos, que el diablo es el que actúa en nuestras vidas, pero el diablo no solo actúa en nuestra participación, nosotros somos, aunque el padre de la mentira es él imbuye, él influye, él está dando, está manejando esa mentira, pero no, nosotros podemos o no caer en él. Recuerda que es una reacción, tenemos que hacer una reacción ante la mentira y la reacción natural debería ser alejarnos de ella, resistir al diablo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos alineamos a la mentira? Nos estamos alineando al Padre. Pero es una acción nuestra. ¿Sí? Nosotros somos los que, de alguna manera, perpetuamos esa manera de vivir. Y eso está mal. Entonces, el imperio contraataca, porque no solo ataca a Satanás, sino que además nos envuelve y nos lleva también a hacer eso. Por lo tanto, el imperio de la mentira, hermanos, es construido por una humanidad que está de alguna manera influenciada, dejada de influir por Satanás, que es el Dios de este ciclo, según Efesios, ¿no? Y segunda de Corintios 4:4 también lo dice. Porque nosotros hemos buscado nuestra propia bondad, como si nosotros fuéramos muy buenos, incluso hasta justificamos las cosas que hacemos, con tal de no estar mal, ¿sí? No vivimos con algo que pudiera nosotros compararse en nuestra bondad con algo que de veras sea bondadoso, mucho más alto, sino que nos retraemos y entonces no podemos compararnos con otra cosa. No lo hacemos, ¿sí? Nos alineamos a nuestro narcisismo, a nuestro primero yo, luego yo, al final yo, y no importa los demás, soy yo, primero yo, y hago que sentirme bien, ¿sí? Entonces, así es como nos va envolviendo Satanás. Así es como nosotros, por nuestra práctica constante de la mentira, ¿qué hacemos? ¿Sí? Nos unimos a ese principio de autodestrucción, porque eso es lo que sucede. La mentira siempre va a destruir. Vamos a ver algunas cosas acerca de eso y quiero que primero, antes que nada, nosotros podamos definir, ya entrando en materia, podemos definir.
Y aquí es donde el objetivo decía reconocer, ¿se acuerdan? Decíamos del objetivo que decía reconocer la mentira como herramienta destructiva del mal y el engaño. Luego, entonces, lo primero que vamos a hacer en este estudio es, bueno, en este resumen es reconocer, ¿sí? ¿Qué es eso? Vamos a definir, ¿sí? ¿Qué es la maldad en forma concreta? ¿Sí? Entonces, miren, la maldad entonces puede entenderse como el uso deliberado del poder para destruir a otros y preservar una imagen propia de perfección, evitando confrontar las propias faltas. Entonces, la mentira es una fuerza activa, es una fuerza que se mueve. Lo que podemos nosotros mirar es, por ejemplo, el asunto de Caín y Abel, Génesis capítulo 4. Todos sabemos que Abel y Caín estaban muy bien, pero de repente en Caín entró algo en su corazón y entonces esa fuerza activa empezó a contaminarlo, a contaminarlo, a contaminarlo, y él toma la decisión de hacer algo y atentar contra su hermano. Pero eso es como nosotros somos, según Santiago lo dice también, somos cebados, según las versiones antiguas, la de 1909 parece que así dice, somos cebados, la 60 dice, somos atraídos, somos cebados conforme a nuestra propia concupiscencia. Y entonces una vez que el pecado es concebido, produce muerte. Y aquí está el capítulo 4 de Génesis, cuando Caín hace eso. Entonces, hermanos, ¿qué pasa entonces cuando entramos? Eso es cuando nosotros no queremos someternos a la autoridad, no queremos someternos a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad y nosotros creemos que nuestra autoridad sea nuestra si no se la damos a nadie, no se la prestamos a nadie. Esa es la raíz del mal. ¿Sí? Narra acerca de los reyes de Tiro y de Sidón, que ellos, su problema cuál fue, fue que ellos se envolvieron en su narcisismo, en su yo, se egolatraron, fueron ególatras, y entonces dijeron, nosotros somos lo máximo. Y ahí es donde Dios les dice que por cuanto, dice, te ensoberbeciste, ahí fue donde cayó. Siempre, hermanos, antes de la caída viene la soberbia. Entonces, cuando viene la soberbia, entonces viene la caída. Así dice más bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros tenemos eso, rechazamos la autoridad. Toda autoridad, cualquiera. Sea Dios, sea la verdad, sea el amor, o sea el bien común, lo que sea, lo rechazamos. Y entonces nos endurecemos, nos alejamos, nos estamos mal. La verdad nos ponemos mal en todo. Entonces nosotros vamos haciendo como hacía Jezabel, ¿no? En ese caso, ¿no? Y ella, de alguna manera, Jezabel trata de hacer lo que ella quiere. El primero de Reyes, capítulo 18, verso 21, todo usted lo puede leer, la historia de Jezabel, y vemos cómo Jezabel empieza a envolver con la mentira y empieza a engañar, y ahí está el otro rey acá, y vamos, sí, y es tuyo, y ¿cómo le dice? ¿Acaso no eres el rey? Pues sí, sí, es el rey. ¿Y no acaso todo lo que tienes es tuyo? Sí, pues sí, sí, sí. Y empieza a envolver y a caer, y cae en el error este rey porque Isabel lo lleva hacia allá. Así es, cuando nuestra voluntad no se rinde ante Dios, entonces empezamos nosotros a rendir nuestra voluntad y toda nuestra autoridad a la mentira. Y la mentira siempre va a destruir. ¿En qué terminó eso? En matar a Nabot y su viña de Nabot. Las personas, hermanos, las personas de la mentira o las personas que viven en la mentira van a perfeccionar el autoengaño. Cada día son mejores, no solo hacia ellos, sino hacia los demás, sino también, y entonces eso hace que uno que se crea las verdades y las difunda y hacer convencer a otros de esas verdades. Y entonces cuando entramos en ese terreno, ¿sí? Nosotros proyectamos las faltas hacia otras personas, de lo que tal vez sea nuestro, pero con conductas dañinas nosotros lo proyectamos en otros y hacemos que otros estén mal. Y así entonces negamos toda responsabilidad. No, no es asunto. Nosotros, de una u otra manera, estamos nosotros como forjando una imagen ideal cuando no la tenemos, cuando no la tenemos. ¿Sí? Ahora, todo ese es el panorama de la mentira, la corrupción y todas esas cosas que se dan. Entonces, cuando nosotros practicamos la mentira, ¿sí? Entonces nosotros estamos, según lo que hemos dicho, que si es esa herramienta, entonces nosotros estamos de alguna manera integrándonos, poniéndonos, sujetándonos a lo que es la mentira como
como diciendo nos hacemos hijos o queremos que nos adopte Satanás, porque si él es el padre de la mentira y nosotros mentimos, por ende nosotros somos hijos de Satanás o hijos del diablo. Por eso decía alguien ahí por ahí, es un hijo del diablo, porque no te quieres someter. Ahora, eso es lo que pasa. Miren, Jesús de alguna manera, cuando está en el capítulo de Juan 8:44, dice que Jesús vincula la identidad de Satanás con el engaño sistemático, distorsionar la palabra. Ese es su problema de Satanás. Miren lo que dice Juan. Le voy a decir lo que rápido. Ya sé que yo no leo pasajes, pero voy a buscar rápido Juan 8:44 y se lo voy a leer para que tenga usted claro más o menos lo que dice Jesús ahí. Dice Jesús en 8:44 de esta manera. Dice, se le acercó por detrás, perdón, no es 8:44. 8:44, se le acercó por detrás y tocó el botón. No, este no es el que leí. Ay, no, ya se me perdió. Es que aquí dice 8:44. Yo ya lo había buscado y era otro. Pero bueno, ahorita lo buscamos bien. Entonces, eh, vean ustedes cómo la práctica de la mentira, ¿sí? Distorsiona la palabra. Y esa distorsión de la palabra, entonces, lleva a errores trágicos. Miren, por ejemplo, otro ejemplo tenemos Génesis 3, la famosa tentación, ¿sí? Ahí estaba Eva. Miren, hermanos, el asunto con Eva es que ella se deja envolver. La serpiente que de alguna manera está relacionada con el mal en este momento, entonces nosotros vemos cómo la serpiente le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Entonces empieza a hacer que ella entre en su mente el asunto de, bueno, o sea, sí, incluso después le dice, van a conocer la verdad y van a ser como dioses. Entonces fíjense todo lo que le brinda, todo lo que le ofrece, el panorama que le ofrece, que es exactamente lo que le ofreció a Jesús en Mateo 4, cuando a Jesús le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se da cuenta? A Eva también le está diciendo casi lo mismo, le dice, seren como dioses, conociendo el bien y el mal. Imagínense nada más. Pues ella se pone, bueno, pues entonces, pues creo que sí. Y eso que está haciendo, esa distorsión de la verdad, porque de alguna manera ellos ya conocían el bien y el mal, ya sabían, no comas de este árbol. Ahí estaba uno, estaba la ley, sabían que iba a hacer mal, bueno, pues, porque incluso ella se defiende al principio. Sí, porque al principio le dice Satanás, dice, aunque Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. No, 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 a ver, y empieza ella a defenderse. No, 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 no dijo eso, dijo que no comiéramos del árbol del bien y del mal, porque el día que comamos de él, incluso hasta le añade algo que Dios no dijo. Si comemos de él, moriremos. Vean ustedes cómo va envolviéndose el asunto, cómo va teniendo. Y aquí nosotros vemos que en este pasaje de Génesis, ¿sí? El problema es que esas mentiras que le dijo la serpiente a Eva, hoy siguen resonando en la historia del ser humano y seguimos cayendo en ellas. Seguimos nosotros entrando en ellas, seguimos obedeciéndolas. Y ese es el problema. Muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí están, ¿sí? Ahí están, ¿sí? No me acuerdo dónde está el pasaje. Si ustedes se acuerdan, donde dice que sí, ya está. En primera de Juan 2:16, escuche lo que le voy a decir. Mire. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, estas tres, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Con que Dios ya ha dicho, no comáis del árbol del huerto. No, no, sí, vamos a comer. Bueno, entonces empieza a confrontar, no a Dios, sino empieza a confrontar la verdad. Y le dice, no quiere que sean, tampoco no se ve apetecible el fruto para alcanzar mi sabiduría. Uy, la vio la mujer y dijo, no, pues sí, ¿verdad? Y segundo, los deseos de los ojos, vio apetecible. Y luego la vanagloria de la vida, que quería tomarlo. Entonces, violo, codiciólo, tomólo. Y pecólo, o digo peco. Esto pasa y sigue resonando en la historia de David. El rey David se pasea por el terrado y entonces se asoma y ve a su vecina. Vio, codició y la tomó. ¿Se da cuenta? Todo esto que nosotros vemos, esto es porque nos envuelve la mentira, ya sea internamente, porque Satanás está influyendo con mentira, pero también nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Está bien, una no es ninguna. Dos, es una.
2 es la mitad de 1 y 3 apenas es una, y como una no es ninguna, pues volvemos a empezar y así está, se la pasan, ¿no? Autoengañándose con las cosas que viven. Luego, nosotros entonces caemos en esas mentiras y nos volvemos en hijos del diablo. Entonces, en este pasaje, en esos pasajes de la Escritura, vemos cómo se señala que todo discurso mentiroso procede de Satanás y va a regresar a él cuando se inventan con propaganda falsa. Satanás es la fuente de la división. Él quiere dividir. Sus mentiras buscan fracturar la comunión de la iglesia entre Dios y la humanidad. Él no quiere que tengan nada, él quiere que se pierdan. Él sabe que la batalla está perdida, entonces va a tratar de hacer que muchos se pierdan. ¿Sí? Entonces, esa forma de engañar a Eva, de engañar a David, pues es lo que hoy sucede en nuestro tiempo. Por lo tanto, hermanos, si somos hijos de la mentira, si somos hijos de Satanás, entonces lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús ha hecho una definición muy clara sobre lo que Satanás hace. La mentira, hermanos, no es un acto ocasional de Satanás, no, no, es el rasgo definitorio de su ser y de su misión. O sea, él es su esencia. Y ya habíamos visto que en los poderes totalitarios no es que mientan ocasionalmente, sino que es su esencia. Así es Satanás. Entonces nosotros tenemos que ver qué pasa. Y Satanás siempre va a ofrecer caminos atractivos, siempre va a ofrecer cosas buenas. Ahí recuerden otra vez lo que le dijo a Jesús. ¿Sí? Convierte las piedras en pan, si eres hijo de Dios, si eres hijo del Altísimo, y a ver, te voy a dar esto, y te voy a dar aquello. Entonces siempre va a ofrecer, y si hasta hoy sigue siendo, placeres que duran un minuto, pero que tienen repercusiones para la eternidad. Entonces, hermano, ante todo este panorama de la mente tan abrumador, ¿qué es con nosotros? ¿Qué hay con nosotros? ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros entramos a la otra parte del objetivo, donde dice que tenemos que tener una resistencia activa. Y el pasaje base nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, no hay una cosa más difícil para Satanás, porque él puede engañar, mentirnos, hacer lo que sea, y nos puede zarandear, pero cuando ve a un cristiano verdadero, genuino, obedeciendo a Dios, sujeto a Dios y orando, hermanos, dicen, no tiene nada que hacer ahí, pero de veras así. Bueno, el asunto, hermanos, que nosotros entonces tenemos una postura y tenemos que vivirla, ¿sí? Sí, no se trata, hermanos, solo de explicar el mal y de saber de qué se trata el mal, sino se trata más bien de tener los elementos necesarios para saber qué hacer en torno a la verdad. ¿Sí? Lo expliqué, lo he explicado varias veces, en repetidas veces en mis videos acerca de los Estados Unidos, cómo ellos hacen para manejar, para conocer los billetes falsos de los verdaderos. Y ya dijimos que se quedan observando el verdadero, lo conocen tan bien que cuando ven uno falso dicen, este es falso. Así. Conocen su textura, conocen su papel, conocen su tinta, conocen sus gariboleos, sus firmas, los nombres, personajes, todo, absolutamente todo. Entonces, cuando conocen la verdad y ven un billete falso, dicen, este es falso. Así nosotros. Nuestra experiencia diaria, nuestra vida diaria tiene que estar apegada a la verdad. Esa verdad está aquí. ¿Cómo le contestamos a alguien que no? Si no sabemos si escrito está. Si no lo sabemos. Entonces, nosotros tenemos que tener una respuesta, pero siempre conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que es. Entonces, la vida diaria del creyente que se puede ser liberado del mal y puede redimir lo bueno para la victoria de Cristo, o por la victoria de Cristo, perdón, por la victoria de Cristo sobre la naturaleza satánica, tiene que ser porque esa postura que tiene, porque esa manera de vivir, tiene que estar congruente con la verdad. Y para eso, hermanos, Efesios, ¿se acuerdan de Efesios capítulo 6? Nos narra del atuendo del soldado, ¿sí? Tiene un cinturón, tiene una coraza, tiene calzado, tiene escudo y tiene espada. Dice que el cinturón es el cinturón de la verdad. Aquí es donde se afianzan las cosas, se afirma lo que Dios, la realidad de Dios, y puede desmontar el engaño. Y miren, hermanos, cuando nosotros estamos aferrados a la verdad, cuando nos sentamos sobre ella, cuando estamos bien fundamentados, no hay nadie que nos mueva. Estamos bien fajados, como dicen por ahí. Bien fajados, bien bragados, dicen por ahí otros, ¿no? En el norte, ¿sí? Y tenemos que, de alguna manera, esto nos asienta a nosotros, nos da fortaleza, el cinturón de la verdad. Pero también necesitamos tener la coraza de justicia, o sea, ser hombres íntegros. Hay que proteger el corazón de la acusación y la culpa.
Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos acerca de los nuevos pastores que deben ser nuevos líderes, decimos que sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Bueno, eso quiere decir que entonces tenemos que vivir en justicia para que nadie nos diga nada. O sea, en pocas palabras, hermano, miren mucho, tener cola que le pisen. Si tienen cola, pues por lo menos que sea chiquita, ¿no? El caso es no tener cola que le pisen, ser irreprensibles. Entonces es vivir en la justicia para evitarnos esas acusaciones. Ah, pero esto y aquello, ¿sí? Si nosotros vemos entonces que esto tiene que protegerse, pero también tenemos que ser activos, tenemos que predicar el Evangelio. El casado del Evangelio nos otorga, hermanos, ¿sabe qué? La firmeza y la prontitud. ¿Por qué? Porque podemos compartir la paz de Cristo. Si nosotros estamos bien bragados, bien ajustados con el cinto de la verdad y estamos bien protegidos con la corona, hay que compartir la palabra, hay que compartir el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias de que el Señor ha estado con nosotros. No se trata de dar una cátedra de Biblia, no, hermano, se trata de solo de decirle a las personas lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Él me ha rescatado de las tinieblas y me ha traído a su luz admirable, tengo que compartirlo con otros. Igual tiene que ser con cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos estar bien firmes. Y hermanos, otra cosa que tenemos además del cinturón, de la coraza, ¿sí? Del calzado del Evangelio, también debemos tener el escudo de la fe. Y eso puede hacer que apague, como dice Efesios, se apagan los dardos malignos del enemigo. La duda, el desaliento, todas esas cosas que pudieran hacer que nosotros flaqueara nuestra fe. Recuerden una cosa, hermano, nosotros dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces eso nos tiene que tener una fe segura. Nosotros vemos cómo en estos días perdimos una hermana allá en Saltillo, no me acuerdo en Saltillo, que su hijo se acude con un saque en playa, él tuvo que ir a ver a su mamá falleció. Pero ¿sabe qué? El muchacho estaba bien aceptado en una cosa que es verdadera, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y él sabe que su mamá resucitará. Eso, hermanos, es una fe inquebrantable. Saber que esto hace el Señor por nosotros. Eso nos asienta, nos da un cinturón y es la verdad. Y nos asienta, nos protege con la coraza, ¿sí? Nos hace predicar el Evangelio porque Él comparte el Evangelio y además, ¿sí? Afirma nuestra fe. Es un escudo que nos protege de la mentira. Nada de que vamos a morir, que ya no hay final para nosotros y que quizá cae después de la vida, ¿no? Nada, nada, de que si reencarnamos o que si esto, nada, hermano. Nosotros sabemos que pronto resucitaremos. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer eso. El casco de la salvación, que cubre nuestros pensamientos, todo lo que nosotros tenemos, resguarda nuestra mente, ¿sí? ¿Sabe con qué? Con el conocimiento de la esperanza de la venida de Cristo, con el conocimiento de la esperanza de que Cristo está con nosotros, con el conocimiento de la esperanza de que nosotros seremos redimidos. Eso, hermano, nos guarda, nos tiene que tener bien resguardados. Y por lo tanto, fíjese, de alguna manera usted puede ver que esos instrumentos son de protección. Cinto de la verdad me protege, la verdad. La coraza de la justicia me protege. El calzado del evangelio me ayuda para predicar el evangelio. El escudo de la fe me protege. Pero la espada del espíritu es la única arma que se presenta para contrarrestar o atacar. Entonces es un arma ofensiva. ¿Qué es la palabra? Esta palabra, hermanos, esta palabra es capaz de destruir la mentira. Pero no podemos nosotros destruir la mentira si no la usamos. Ese es un asunto, hermano, que tenemos que ver nosotros. Entonces, hermanos, la clave, hermanos, para resistir al diablo, hermanos, es estar bajo la autoridad de Dios. La sumisión implica rendir la voluntad personal, obedecer la palabra, cultivar una relación íntima con Cristo en oración y adoración, vivir bajo el señorío de Jesús, hallar refugio en su protección y su poder. Esta es la clave para resistir a las acechanzas del enemigo. ¿Sí? Cuando tenemos esta armadura, nosotros podemos vivir de esa manera. Entonces se torna en algo congruente. Hermanos, hay que dejar de ser hijos del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Si nos envuelve con la mentira, nos vamos y nos alineamos con él y estamos perdidos. Viene la autodecepción, el autoengaño, entramos a la corrupción, a la maldad, a la autodestrucción, entramos a un terreno que no nos conviene tener. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Resistirlo. ¿Cómo? Activamente. Poniéndonos todo lo que es la armadura de Dios, que no son elementos mágicos,
sino son acciones y carácter del cristiano. Y entonces, hermanos, nosotros estar bajo la autoridad de Dios, ponernos bajo su autoridad, que Él gobierne totalmente nuestra vida. Y así entonces nosotros podemos no solamente resistir, porque recuerden que las tres cosas que hacemos en el objetivo nos manda a hacer tres cosas, hermano. Nos manda, uno, nos manda a reconocer, dos, a resistir y tres, a cultivar. Y cultivar, hermanos, es el carácter, cultivar algo que nos ayude a hacer. Es entonces cuando nosotros podemos ganar la batalla de la tentación. Y que esto, hermano, no se trata de fuerza de voluntad, ¿eh? Y créanlo, se lo dice alguien que ha luchado por años con cosas en su vida y que yo sé que no es, sino más bien se trata de una estrategia espiritual. Cuando dejamos de hacer esto, entonces es cuando dejamos de depender de Dios, es cuando perdemos. Nosotros tenemos que hacer una estrategia y la estrategia es depender de Dios. Así vamos a formar un carácter. Entonces, nuestro carácter y nuestra cambio tiene que ser integral, completo, y tiene que estar, hermanos, basado en la escritura. ¿Sí? En la escritura. Y entonces nosotros, primero, hermanos, perdón, nosotros tenemos que hacer una cosa. Tenemos primero que reconocer que esta es una batalla real. Nosotros estamos enfrentándonos no contra carne ni contra sangre, sino contra potestades superiores, contra huestes de los aires, contra el mismo Satanás. Estamos luchando contra algo que es incluso no solo Satanás, sino además es la tentación. Y la tentación, hermanos, no es pasajera. ¿Sí? Es parte de nuestra vida. El asunto, hermanos, de la tentación. Entonces, como es parte de nuestra vida, entonces estamos en una guerra espiritual, luchando contra ella día con día. ¿Sí? Jesús mismo fue tentado, ya lo vimos en Mateo capítulo 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver lo que hizo Jesús para entonces aprender. ¿Qué es lo que hace Jesús? Vence. ¿Y cómo vence? Con el poder de la palabra. Porque la espada es la espada. Y hay que protegernos, hay que cuidarnos. Hay que usar la palabra como la espada. Nosotros, hermanos, una de las cosas que más o que menos hacemos es usar la palabra. ¿Sí? Jesús venció cada tentación. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, hay que encontrar pasajes, memorizarlos y usarlos para que nosotros podamos, de alguna manera, ver, hermanos, ver en él cómo contestar, cómo hacer, cómo decir, cómo tratar el asunto con los demás. Cómo podemos desarticular las mentiras, sino con la palabra. Pero hay que leerla, hay que orar. Hagan oración. Señor, cuida, protégeme, Señor, quítame, Señor, estoy en ti, confío en ti. ¿Y sabe qué? Si tiene dos pies, úselos, huya. Si usted está en un lugar donde sabe que está mal y que puede caer, mejor váyase. Váyase porque nos exponemos, no tiene sentido. La oración nos fortalece, pero los pies nos ayudan a evitar todo esto. Entonces hay que hacerlo. Yo sé, hermanos, yo sé mis puntos débiles. Yo creo que usted también sabe cuáles son sus puntos débiles. Y por lo tanto, hay que identificarlos. Yo tengo mi punto débil, lo identifico. Yo sé cuál es mi punto débil. Entonces, debo de alguna manera, ¿sí? Quitar toda aquella cosa, todo aquello que yo pueda decir, es que es así, o está bien, o me dispenso, o trato de auto engañarme de tal manera que mi, que mi persona, para mí esté bien y que así yo me pinte delante de ustedes. No, hay que quitar todo eso. ¿Y sabe qué? Y eso es porque el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, va a estar trabajando en nosotros. Recuerden, lo hemos dicho en escuelas anteriores. Si el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas va a redarguirnos, exhortarnos, convencernos. Va a ser esa obra la que Él fue mandado. El Espíritu Santo, hermano, no podría hacer otra cosa más que hacer eso. Entonces, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, pero no va a obrar sin nosotros. Sí, se da cuenta. El Espíritu Santo obra en nosotros, pero no va a obrar sin nosotros. Si nosotros no queremos, no va a hacer nada. Entonces, tenemos que darle el poder. Tenemos que entregarle nuestro ser. Pero nosotros tenemos que actuar. Y son cosas que tenemos que usar. Reconocer, usar la palabra, ¿sí? Orar, huir. Y así nosotros podemos entonces
ir cambiando, porque esas son cosas que tenemos que hacer y cuando lo hagamos, entonces va a empezar a renovarse nuestra mente. Vamos a tener Romanos 12:2 dice, no se amolden a este siglo, sino transformados por el pensamiento. Entonces, cuando nuestros pensamientos empiezan a cambiar, nuestra mente empieza a renovarse, entonces podemos desechar las mentiras, podemos nosotros vivir en una identidad fiel, buena, correcta, ¿sí? Porque conocemos nuestro valor y conocemos nuestro futuro. Y eso es lo que tiene que hacer. Entonces tenemos que empezar a quitar hábitos malos y empezar a vivir en comunidad de fe, podemos ser ayudados por otros hermanos, debemos vivir de alguna manera reconociendo las promesas divinas. Y cuando nosotros lo hacemos, y si lo hacemos solo, pues cuesta más trabajo, pero si lo hacemos en comunidad, como hace rato decía, lo podemos hacer en comunidad, es mucho mejor, porque así, entonces en comunidad nosotros podemos ayudarnos mutuamente, confesando nuestras faltas, podemos ayudarnos apoyándonos, haciendo un grupo de autoayuda para todos nosotros, un grupo de apoyo, podemos tener un mentor espiritual, alguien que me diga por aquí, por allá vas, ¿no? Y una comunidad de fe que puede ayudar, porque hermanos, tenemos la base y podemos hacerlo. Y nuestras iglesias deben ser lugar de sanación para muchas personas, ¿sí? Y hay que actuar con integridad, hacer las cosas congruentes. Si yo digo que soy hermano, pues voy a tener que hacer luz. Y si yo digo que soy correcto, voy a tener que hacerlo. Miren, ahí está la historia de José. José vivió con integridad, a pesar de que todo lo que le hicieron sus hermanos lo aborrecieron, sus hermanos lo echaron al hoyo, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Allá en Egipto fue acusado de abuso sexual y que no lo cometió, fue llevado a la cárcel, estuvo ahí algún tiempo, salió de ella y viene hasta dónde fue llevado. Pero todas esas circunstancias lo llevaron hasta allá. Todas esas circunstancias no lo hicieron que él actuara sin integridad. Esa mujer le ofreció el mundo completo y que dijo no. ¿Por qué? Porque tengo que vivir en mi integridad. ¿Sí? La esposa de Potifar negoció con él y él ¿qué hizo? Huyó. Patitas, ¿para qué las quiero? Se fue. Entonces, su integridad lo protegió a él y Dios lo exaltó. Eso está tremendo, ¿verdad? Eso dice la escuela sabática. Su integridad, su integridad lo protegió y Dios lo exaltó. Ahora, aquí el asunto, hermano, se trata de aguantar, de perseverar, de seguir adelante, de no flaquear, de decir, aquí estoy y de aquí no me muevo. Primera de Corintios 10 se habla acerca de eso. La tentación entonces no es invencible. Si está ahí, con la ayuda de Dios todos podemos resistir, podemos crecer y vencer. Mira, el problema de la tentación es como el aquel que dice que el problema no es que las aves vuelen sobre tu cabeza, el problema es que hagan nido en ella. Entonces nosotros podemos tener las tentaciones para estar ahí. Lo que tenemos que hacer nosotros es resistir al diablo y huirá de nosotros. Vivir en la integridad y entonces soportar y aguantar las tentaciones que ahí van a estar, pero que nosotros no caigamos en ellas. Por eso, vivir en la verdad no es solo una exigencia ética o espiritual, es una forma de existir que transforma profundamente nuestras relaciones, decisiones y sentido de propósito. Vivir en la verdad implica alinear lo que creemos, decimos y hacemos. Es integridad encarnada. Cuando hay coherencia, hay paz interior y testimonio externo. El que camina en integridad anda confiado, Proverbios 10:9. La verdad confronta, sana y restaura. Nos obliga a mirar lo que evitamos, a reconocer, perdón, nos obliga a mirar lo que evitamos, a reconocer lo que ocultamos y a abrirnos a la gracia. Esa, hermanos, es lo que nosotros decimos que la verdad sostiene al mundo. Porque aquí hay unas palabras del escritor fíjese, dice que la verdad, dice, una sola verdad vale más que el mundo entero. Así que andemos en la verdad. Y recuerden que andar en la verdad es entonces andar en Cristo, porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, muchas gracias.